conceptos matemáticos de gradiente, divergencia y rotacional son fundamentales para comprender muchos fenómenos naturales y tecnológicos. Estos tres operadores vectoriales permiten describir cómo cambian las magnitudes físicas en el espacio. Por ejemplo, cómo se mueven los fluidos o cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos. En ingeniería ambiental, entender estos conceptos ayuda a analizar cómo se transportan contaminantes en el aire o en el agua, cómo se difunden sustancias químicas o cómo se distribuye la temperatura en distintos medios. Gradiente. Mide cómo cambia una cantidad escalar como la temperatura o la concentración en el espacio. Su fórmula está representada por nabla f igual a derivada parcial de f con respecto a la derivada parcial de x, por derivada parcial de f con respecto a la derivada parcial de y, por derivada parcial de f con respecto a la derivada parcial de z. En ingeniería ambiental, el gradiente se usa para analizar la dirección en la que aumenta o disminuye la concentración de un contaminante. Por ejemplo, si medimos la concentración de dióxido de carbono en diferentes puntos, el gradiente indicará hacia qué dirección se concentra más. Divergencia. Se aplica sobre un campo vectorial como la velocidad del viento o la corriente de un río. Indica si el campo nace o muere en un punto, es decir, si hay más flujo que entra o sale de una región. Su fórmula está representada por nabla por f, igual a derivada parcial de fx con respecto a la derivada parcial de x, más derivada parcial de fy con respecto a la derivada parcial de y, más derivada parcial de fz con respecto a la derivada parcial de z. En meteorología y en el estudio del aire, una divergencia positiva indica que el aire se expande, lo que puede generar dispersión de gases o contaminantes. Una divergencia negativa indica convergencia, lo que puede acumular contaminantes o generar movimientos verticales del aire. Rotacional. El rotacional mide si el flujo tiene giros o remolinos. Su fórmula está representada por nabla cruz F, igual a la derivada parcial de Fz con respecto a la derivada parcial de Y, menos la derivada parcial de Fy con respecto a la derivada parcial de Z. La derivada parcial de Fx con respecto a la derivada parcial de Z, menos la derivada parcial de Fz con respecto a la derivada parcial de X. La derivada parcial de Fy con respecto a la derivada parcial de X, menos la derivada parcial de Fx con respecto a la derivada parcial de Y. En el caso del viento, un rotacional alto indica que el aire gira, lo que puede atrapar contaminantes en ciertas zonas. En un ejemplo sencillo, la dispersión de contaminación en una ciudad. Supongamos que en una ciudad hay una fábrica que emite humo y queremos estudiar cómo se mueve ese humo por el aire. Tenemos un modelo muy simple del campo de viento. V de X y Y igual a V, que es igual a 2X menos Y, donde U representa la velocidad del viento en el eje X, este y oeste, y V representa la velocidad en el eje Y, en norte y sur. En el paso 1 calculamos la divergencia utilizando su fórmula, nabla por V, que sería nuestro vector. Sustituyéndolo, la divergencia es positiva. Sustituyéndolo nos da igual a 1, lo que significa que la divergencia es positiva, lo cual nos da a entender que el aire se está expandiendo. En términos ambientales, esto quiere decir que el viento tiende a dispersar el humo, reduciendo su concentración cerca de la fábrica. Paso 2. Calcular el rotacional. En dos dimensiones solo nos interesa la componente en el eje Z, por lo cual utilizamos la fórmula de rotacional nabla por el producto cruz de V en Z y sustituimos. El rotacional es 0, así que no hay remolinos ni giros en el aire. El viento simplemente se mueve y dispersa los contaminantes sin atraparlos en espirales o vórtices. El paso 3. Calcular el gradiente de concentración. Supongamos que la concentración del humo disminuye con la distancia a la fábrica, según C de XY, que sería igual a 100 menos 2X menos Y. Y calculamos su gradiente, utilizando la fórmula de gradiente, nabla por el vector.
lo cual nos da -2, coordenada -2, -1. El gradiente apunta hacia donde la concentración disminuye más rápido, en este caso hacia la derecha y hacia abajo del plano. Esto nos indica que si queremos ir hacia la zona más contaminada, debemos movernos en dirección opuesta al gradiente, o sea, hacia la izquierda y hacia arriba, hacia la fábrica. ¿Cómo utilizan estos conceptos los ingenieros en el diseño de sistemas? Los ingenieros usan el gradiente, la divergencia y el rotacional para construir modelos matemáticos que representen procesos reales. Por ejemplo, cuando se diseña un sistema de ventilación en una planta de tratamiento, se analiza la divergencia del aire para garantizar que no haya zonas muertas donde se acumulen gases tóxicos. En proyectos de energía renovable, como los parques eólicos, el rotacional del viento se estudia para ubicar correctamente los aerogeneradores y aprovechar mejor las rutas de corrientes de aire. Y en estudios hidrológicos, el gradiente de presión y temperatura ayuda a predecir la infiltración del agua en el suelo o la formación de corrientes subterráneas. En conclusión, estos tres operadores vectoriales, gradiente, divergencia y rotacional, son herramientas esenciales que conectan las matemáticas con los procesos físicos del mundo real. En la ingeniería ambiental, su aplicación nos permite analizar y mejorar sistemas que afectan directamente la calidad del aire, del agua y del entorno en el que vivimos. Comprenderlos nos da la capacidad de diseñar soluciones sostenibles, predecir comportamientos naturales y proteger los recursos del planeta de manera más eficiente.